espero que hayan disfrutado mucho la película. No sé si quieras... Sí me oyen, ¿no? En el micro. Ahí estoy. Ahora bien, va a ser algo complicado quienes no puedan hacer o escuchar las preguntas en inglés, y para beneficio de todos, yo voy a estar traduciéndole a Nettie. Tengo que traducir de ustedes a ella primero y luego de ella a ustedes. Entonces tenemos que detenernos y no me pueden soltar preguntas que sean un párrafo completo, tienen que soltar preguntas en pedacitos para que yo pueda traducir pedacitos, y de regreso también vamos a hacer lo mismo. Y lo mismo, digo, con Sasha evidentemente no, porque Sasha es un maravilloso hablante del español, lo domina por completo. Pero bueno, si quieres un poco, Sasha, empezar tú y dejamos a Nettie al final. We're going to start with Sasha and to tell us a bit about what the embassy did, and then we're going to go to you. Okay, gracias, Sasha. Ya, muchas gracias a todos. Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM. Tengo algunas palabras que hemos preparado, por supuesto, como funcionario, siempre tenemos que tener nuestro texto, ¿no? Entonces, muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos hoy día. Saludo con enorme gusto a Nettie, productora y directora del documental que acabamos de ver, y saludo también a Hugo. Muchas gracias por la organización del evento hoy día. Al ver A Place Called Chiapas, no puedo dejar de pensar en las historias compartidas entre México y Canadá. Ambas naciones cuentan con una enorme riqueza cultural que está sostenida en su biodiversidad y también su esencia multiétnica, ¿no? Nuestros países han trabajado por décadas en crear sociedades más justas e inclusivas y han dado pasos decisivos para reivindicar los derechos de los pueblos indígenas. Y a través del trabajo de Nettie se hacen patentes estos puentes entre los dos países que siempre han mantenido una relación constante de cooperación. Desde la Embajada de Canadá en México esperamos que el material fílmico que fue donado y que será restaurado por las manos expertas de los que trabajan en la Filmoteca de la UNAM pueda ser conservado y consultado por muchas personas para mantener viva la memoria. Creemos que conservar archivos y difundirlos es fundamental para reforzar la identidad y transmitir nuestra cultura, por lo que estamos muy orgullosos de esta alianza entre el gobierno de Canadá, la UNAM y la productora Canada Wild. Bueno, esperamos que esta sea la primera de futuras colaboraciones que sigan hermanando los valores culturales de nuestros países. Muchas gracias. Ahora le voy a pasar la palabra a Nettie. Nettie, if you want to tell us like an introductory speech, and then we'll get into the questions, okay? Va a hacernos un pequeño texto introductorio y luego ya empezamos con las preguntas, tanto evidentemente para Sasha, para mí, pero por supuesto estoy seguro que les interesará mucho más preguntarle a Nettie. They can be questions for Sasha or me, but clearly they're going to be much more interested in you. Gracias por su paciencia, porque mi español no es claro. Chiapas, un lugar llamado Chiapas, es un regalo por mí. It's a gift de la gente de Chiapas a mí, 25 años pasado. And in this time, I get the chance for A Place Called Chiapas to come home. Ella siente que Un Lugar Llamado Chiapas fue un regalo para ella y para su equipo de parte de la gente de Chiapas hace 25 años, y ahora, 25 años después, ella siente que es una posibilidad de regalarle de regreso a esa gente el documental. So I learned a huge amount from Chiapas, and I'm still learning, yeah? Aprendió muchísimo de Chiapas y sigue aprendiendo. So I'm very curious to know what your questions are, looking at this film made 25 years ago. Y le da muchísima curiosidad cuáles eran sus preguntas después de haber visto esta película 25 años después. Actually, to be clear,
It was made 23 years ago. En realidad la película se hizo hace 23 años. Pero bueno. Y si quieren empezamos con las preguntas. Let's get started with the questions. Why do you show us this footage after 23 years? Bueno, es el anniversary of the uprising. Evidentemente el aniversario del levantamiento zapatista hace 25 años. And I think that it's a real opportunity to bring this story made by outside eyes, I should say. Es una gran oportunidad para traer esta historia hecha por ojos de una forastera. Perhaps to younger Mexicans who weren't even born when the uprising happened. Quizá mexicanos mucho más jóvenes que a lo mejor ni siquiera habían nacido cuando le sucedió el alzamiento zapatista. And one of the advantages of being an outsider is you have to ask very beginning questions, yeah? Una de las ventajas de ser una forastera es que tienes que hacer preguntas de principiante. So if I was able to provide a context for an outside audience, perhaps without being arrogant, it's possible to provide some kind of context for younger Mexicanos as well. Si pudo lograr proveer un contexto para audiencias foráneas sobre el problema, quizá haciendo esas preguntas de principiante, quizá esas mismas preguntas de principiantes le podrán dar un contexto a personas que no vivieron el momento del levantamiento. And the other thing is, after 25 years, the Zapatista movement lives still. Y la otra cosa es que el movimiento, después de 25 años, el movimiento zapatista sigue vivo. It's one of the, we criticize, there's a lot of critiques of how the world works and how it doesn't work. Siempre criticamos cómo el mundo funciona y cómo no funciona. But it's very, very unusual to actually have a group of people living an alternative paradigm. Yeah? Pero es muy poco común tener un grupo en la realidad de gente que vive fuera del paradigma y plantea otro paradigma. And they're doing it. Y lo están haciendo. Still. Hasta la fecha. They're not perfect. It would be arrogant to expect perfection from them. Claro que no son perfectos, sería arrogante esperar la perfección de parte de ellos. But it not only lives, but the need for it still does. Look what happened this last week. Pero no solamente vive, sino que la necesidad sigue también viva cuando vemos eventos como los que acaban de pasar esta semana. And the other reason is because the Filmoteca and the embassy are part of this gift. They made it happen. They said, yes, we can do this. Y la otra razón es porque la Filmoteca y por supuesto la embajada son parte de este regalo y lo hicieron pasar y dijeron sí podemos ser parte de esto. And this is huge. I just want to make it clear. You saw 95 minutes on the screen. Esto es muy grande. Lo que vieron ustedes son 96 minutos en la pantalla. We filmed 50 hours in film. So that's not video, that's film. Pero se filmaron en soporte fílmico 50 horas. No es tarjetas de video, sino soporte fílmico en 16 minutos. The Filmoteca is going to digitize all 50 hours and create a cataloged archive for you. Y la Filmoteca va a digitalizar las 50 horas de imagen y sonido y va a poner disponible ese archivo para quien lo quiera consultar, como están todos los archivos de la Filmoteca. And the embassy transported 1 ton of film to come down to Mexico for this to happen. Y la embajada transportó 1 tonelada de material, que es más o menos lo que pesaba, para que ese material pudiera estar aquí en México. La embajada de Canadá hizo eso. So they say that timing is everything in life. Dicen que el sentido de la oportunidad es todo en la vida. The timing really came together in this last year to make this happen. El sentido de oportunidad realmente funcionó en esta última etapa para que pudiera suceder todo esto. Hola, aquí arriba. Un comentario y una pregunta. Nettie, your film came in a key moment here. Where are you? Here, Right under the line. in the center. On the light, that's why I can see. Your film came in a key moment in Mexico City.
there is a movement against the Movimiento Zapatista from the media who try to make believe the young people that they are Salinistas. So thank you, because your documentary in this moment is key to the young people understand the significance of this movement. And mi pregunta es para Hugo. Hugo, que la universidad estrene en estos momentos, que tenemos tantos ataques de nueva cuenta contra el movimiento zapatista, ese documental que vuelve a poner la importancia del que tuvo, se puede interpretar como un acto político y un acto de declaración de la UNAM. ¿Cómo lo podemos interpretar? No es un acto político, es dar voz a todos los que tienen que tener voz. En este caso, el documental es parte de un esfuerzo de recuperación de un archivo, de un momento importantísimo en la historia de México, que, como muy bien señala Nettie, sigue vigente y sigue vivo, no solamente porque las condiciones que le dieron origen siguen sucediendo. Esto es, el material, salvo algunos detalles que nosotros podremos notar, como la ausencia de teléfonos celulares, por ejemplo, o el que las computadoras son viejísimas, ese material tú lo podías haber filmado la semana pasada en los Altos de Chiapas. Me explico, es así de vigente, las condiciones siguen siendo las mismas. Y esa es parte de la conversación que provoca justo el tener un archivo tan extenso, tan amplio y tan bien cuidado como el que tiene la Filmoteca de la UNAM, porque no solamente los tenemos, sino que los tenemos en las condiciones en las que se tienen que tener y se ofrecen al público en las condiciones en las que se deben tener. Por supuesto que marcar el 25 aniversario del lanzamiento zapatista es una efeméride de importancia en el análisis del devenir histórico de nuestro país. Es imposible sustraerse al lanzamiento zapatista y a lo que han significado y significan todavía las condiciones que ellos mismos se han planteado como esta vía alterna para vivir y para organizarse. Entonces, es parte de una conversación que necesariamente tiene que ser universitaria. La universidad es el centro de generación y transmisión de conocimiento más importante históricamente del país. El 95% de la investigación científica del país se genera en la universidad, mucho de eso es ciencias sociales, y pues son conversaciones que se tienen que hacer. Tenemos que conversar de 25 años después en dónde estamos parados como país y cómo ese tejido en el que tienen derecho a hablar y a integrarse todas las voces que están en este documental, porque además eso es muy importante del documental, le da voz sí a los zapatistas, pero también hizo un esfuerzo por darle voz a los finqueros, por darle voz al ejército, a diferentes jugadores dentro del paradigma Chiapas, y específicamente, por supuesto, ahí están los zapatistas. Bueno, pues cómo todos esos diferentes jugadores siguen viviendo hoy, cómo han cambiado sus vidas, y esa conversación es necesariamente universitaria, y por eso es un gran sitio para este material, la Filmoteca de la Universidad Nacional. Nettie, what do you think the message should be for the younger people in Mexico, like from the 27-year-old, like when you made the documentary in 1994? This is the working class now. Like, these people are getting to work now. What do you think should be the message for that people from this documentary nowadays? Pregunta, esta película se hizo hace 25 años. Hay muchos jóvenes que apenas se están integrando a la fuerza laboral justo ahora. ¿Cuál es el mensaje que esta película les puede dar hoy que se integran a la fuerza de trabajo y que recién están integrándose a esa fuerza de trabajo? 4 years ago, we showed a place called Chiapas to the communities in Chiapas. Hace 4 años la película se pasó para las comunidades en Chiapas. And their response was, this unfortunately is not old news. It's a contemporary story. Y su respuesta es que desafortunadamente no se trata de viejas noticias, sino que es una historia contemporánea. So I'm hoping, again, framed through these outside eyes, that this story is, for younger Mexicans, shows an extraordinary chapter in Mexican, North American, and world history that took place right in your country. Así que ella espera justo que estos ojos de una forastera
enseñen una historia que fue un momento extraordinario en la historia contemporánea de México y de América del Norte. And was then and continues to be so forward-thinking that it is still a living paradigm right now. Yeah. Y se trata de una historia que fue en su momento y continúa siendo ahora muy vigente y por eso sigue viva. ¿Alguien más? Acá, de amarillo. Buenos días. Hablando de todo este material extra que tienen, aparte de que la UNAM lo tenga bajo conservación y para consulta, ¿se ha planeado algo, y teniéndole aquí, de darle una salida a este material de otra manera? O sea, se cumplen 25 años, la UNAM podría hacer una serie, una segunda parte de este documental que está tan vigente, sí, o solo está en conservación y consulta. Una segunda parte no, porque esa le correspondería a Nettie y ya te lo contestará. I'm addressing the second part. Pero lo que sí estamos haciendo, a ver, lo primero que hacemos con este material es ponerlo en las salas de la Universidad Nacional. Va a estar en esta sala hasta el 7 de febrero y luego a partir del 7 de febrero en la Julio Bracho, junto con el más reciente documental de Nettie, que se llama Conalina, que es un vocablo de una etnia indígena canadiense que quiere decir nuestra tierra hermosa, que trata, oh sorpresa, sobre una comunidad indígena en el Canadá que tiene una heredad de terreno y sobre cómo los está afectando la minería de oro en esas tierras. Lo hace también y por eso va a ser una visita interesante ver las dos películas juntas. Ella lo filmó con la misma visión totalizadora que hizo y entonces por supuesto que hay una parte del comentario de la gente del pueblo originario de qué está pasando con su tierra, pero también hay pobladores de ese pueblo originario que trabajan y que viven y que se ganan la vida trabajando en las mineras. Entonces cuenta esas dos historias. Es muy importante por eso, ese es el primer esfuerzo que estamos haciendo. Como además, muy generosamente, no solo llegó el material completo con la gestión de la Embajada de Canadá, sino que también nos dejó los derechos para explotación comercial en México. Hay aquí infiltrados entre ustedes un par de distribuidores mexicanos que vinieron a ver la película, para que le busquemos salida. Eventualmente llegará a casi sin duda al circuito de exhibición independiente que hay en México y que quedó muy claramente evidenciado con el éxito de Roma en ese circuito, y por supuesto eventualmente a la televisión, en la que privilegiaremos la televisión de la Universidad Nacional, por supuesto que es nuestra casa y nuestra salida natural para lo que nosotros podemos representar comercialmente, pero que eventualmente llegará también a la televisión abierta, ¿no? Para que lo pueda ver toda la gente que lo pueda ver. You know, for me, it's particularly sweet to bring the film to Mexican theaters, thanks to both UNAM and the embassy, because 22 years ago, a place called Chiapas opened at the Berlin International Film Festival and won it. Para ella es algo muy dulce poder traer a salas cinematográficas en México la película, gracias a la generosidad de la Embajada Canadiense y por supuesto al trabajo de la Filmoteca de la UNAM, porque hace 23 años la película abrió en el Festival de Cine de Berlín y lo ganó. And then we opened and had a huge release in the United States. We played over 80 cities in the US. Y tuvo una salida muy grande en salas en Estados Unidos, más de 80 ciudades en Estados Unidos. And your story went throughout Canada on broadcast and was broadcast in Europe and in theaters and in Australia. Y su historia salió en la televisión en Canadá y fue a salas en Australia y Nueva Zelanda. But because of the political situation, it was closed instead of open. It was not able to be seen here, except it was very bad VHS copies that have circulated. Pero por la situación política que se vivía en México, nunca pudo salir en salas cinematográficas en nuestro país, sino en copias muy malas en VHS que circulaban de manera más o menos pirata. So it's really important for it to come home. Así que es muy importante que la película regrese a casa. Muchos extranjeros vinieron a México interesados
interesados por el movimiento zapatista? ¿Cuáles Many fueron foreigners came los to Mexico motivos interested in personales Zapatista. para viajar a Chiapas y Travel documentar to Chiapas esta- and document this situation. Well, as I said, I was pulled by the issues and also by this curious alchemy between urban Mexicans and indigenous people in the mountains. Como dijo, la jalaron mucho los hechos en sí mismos, pero también por esta curiosa alquimia entre los mexicanos de zonas urbanas y los mexicanos de las montañas de Chiapas. And I had made a film previously about indigenous people fighting for their land and dealing with the forestry industry, and indigenous people working in that forestry industry too, a complex story in my country. Ella, justo el último film que había hecho antes de esta había sido sobre las madereras en Canadá, la industria maderera en Canadá, en tierras indígenas y de indígenas que trabajan para esa industria maderera, una historia muy compleja también. And then the film before, I had filmed an armed revolution. I had traveled with the guerrilla army in the Philippines. Y en la película anterior a ella había filmado una guerrilla en las montañas en Filipinas y había viajado con la guerrilla en Filipinas. It was there I was introduced to the phenomena of paramilitaries. Y ahí conoció el fenómeno de los paramilitares. So January 1st, 1994 comes along, and I'm looking at my news, and the broadcaster is saying that there is an armed indigenous uprising in our free trade partner in Mexico. Llega el 1 de enero de 1994 y ella ve en las noticias que acaba de haber un movimiento armado revolucionario indígena en el socio comercial de Canadá, que es México. And that guy who is broadcasting the news, he's saying to us, but it's not really the indigenous. The Russians or the Cubans really have to be behind this. Y el locutor decía, no son realmente los indígenas, son o los rusos o los cubanos los que están detrás. And I'm thinking, I don't think so. Y ella cree que pensaba que no era cierto. So that's what brought me down. Así fue lo que la trajo. Vaya arriba. Aquí, Marcela Vargas de México.com. Mi pregunta es para Nettie. Nettie, you and your team took on the huge responsibility 25 years ago to accompany these group of people who were refugees in their own country. Párate ahí. Tú y tu equipo tomaron esta enorme responsabilidad de seguir hace 25 años, de seguir este grupo que básicamente se convirtió en refugiados en su propio país. And now, 25 years later, you're taking on a different responsibility of bringing this story back home. Y ahora, 25 años después, tomas una responsabilidad distinta de traer esta historia de regreso a casa. What are your thoughts on that now that you're here presenting this movie to us? ¿Qué piensas sobre eso ahora que estás presentándonos la película a nosotros? I'm here to learn all over again. Está aquí para aprender de nuevo todo. This story is so important, not only as it unfolded 25 years ago, but as it unfolds now in a very, very different Mexico. Esta historia es muy importante, no solo cómo se desarrolló hace 25 años en ese momento, sino cómo se está desarrollando hoy en el México actual. So I'm here to learn, and I can tell you that a lot of Canadian eyes are on Mexico at this time. Está aquí para aprender y nos puede decir que hay muchos ojos canadienses fijados en México en este momento. As I said before, you're dealing with a Mayan train, and we're dealing with 3 pipelines that are going through indigenous territory in my province. Nosotros estamos lidiando con un tren Maya y los canadienses con 3 oleoductos que están pasando por tierras indígenas. So it's a story that really resonates, and we still have a lot to learn from. And we're all on the same tectonic plate. I mean, and we've shared a huge history in terms of the whole colonial history and our indigenous people. Entonces es una historia que tiene todavía mucho en común y también tenemos en común pues que compartimos una placa tectónica y que tenemos una historia muy larga de colonialismo, de las consecuencias del colonialismo y eso nos hace tener historias en común. And Mexico is the only other country in the world that knows, like Canada, what it's like to live next to the United States. Y México lo entendieron muy bien, es el único otro país junto con Canadá
que sabe perfectamente bien lo que es vivir pegado a los Estados Unidos. It's really important that we share our stories. Es muy importante que compartamos nuestras historias. Este año se cumplen o conmemoran 100 años a la muerte de Emiliano Zapata. Bajo este memorable suceso, ¿cómo revaloras tu trabajo? How do you value your work according to the 100-year anniversary of Zapata's death? I am honored to be thought that this film would ever be thought of being a chapter in that story. Le honra mucho que se pensara que esta película es un capítulo de esa historia. I mean, I think I don't quite know how to answer that other than just that as a Canadian to have been a part of the story in Chiapas that allowed us to understand that other chapter in Mexican history was really important for me. Que como canadiense haber sido parte de la historia en Chiapas que le permitió entender aquel episodio en la historia de México fue muy importante para ella. The Zapatistas are called Zapatistas for a reason, yeah? Los zapatistas se llaman zapatistas por una razón. And in my country, people had no idea, they have no idea who the Zapatistas are, and they certainly had no idea who Emiliano Zapata was. So it was my honor to try and stitch that together as best as I can, and as I say, keep learning. Y en su país no tenían idea quién eran los zapatistas y por supuesto tampoco quién había sido Emiliano Zapata, y que fue un honor para ella el poder unir esas dos historias y poder seguir aprendiendo.